No puedo dejar de comenzar mi ponencia recordando lo que dice el artículo 103 de la Constitución, ¿no? El artículo 103 de la Constitución dispone que la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, descentralización y coordinación, y con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Este mandato constitucional lo que hace es que le da carta de naturaleza al principio de autotutela de la Administración. Es decir, a diferencia de los particulares, para todos aquellos compañeros que son legos en el ámbito del derecho administrativo, pues la Administración puede declarar la existencia, crear relaciones jurídicas, puede interpretar esas relaciones jurídicas, puede extinguirlas y además puede ejecutarlas. Es decir, un particular, como sabéis todos, si resulta que le incumple un contrario un contrato, pues tiene que ir a un juzgado a que se declare ese incumplimiento y a ejecutar ese incumplimiento. La Administración puede hacerlo todo por sí misma. En ese sentido, la Administración no solo puede ejecutar esos actos administrativos, no solo puede tener la potestad reglamentaria de dictar normas jurídicas, sino además tiene la capacidad de revisar y reconsiderar sus decisiones a través de los recursos. Efectivamente, lo decía Javier, en ocasiones los recursos se estiman, muy pocas ocasiones. Es decir, que es verdad que hay pocas victorias más agradables en el ámbito del derecho administrativo que ver que la administración recula y estima un recurso en vía administrativa sin tener que ir a la costosa jurisdicción contenciosa administrativa. Es más frecuente, lógicamente, en los recursos de alzada, porque hay veces que entre los funcionarios también pues ajustan cuentas y al superior jerárquico le gusta corregir a los subordinados, y es absolutamente infrecuente en los recursos potestativos de reposición, como veremos. ¿Cómo se articulan los recursos administrativos? Pues los recursos administrativos deben entenderse englobados dentro de esa potestad de revisión de la propia administración. Debe quedar claro que no caben los recursos administrativos contra disposiciones generales. Los recursos administrativos son solo contra los actos administrativos, contra las decisiones que adopta la Administración en ejecución de una norma legal o reglamentaria. Una adjudicación de un contrato público, una licencia de obras, una sanción de cualquier tipo, un nombramiento de plaza de un funcionario, una adjudicación de una subvención pública. Es decir, contra esos actos administrativos caben los recursos que en cada caso se regulen. Esos recursos pueden ser ante la propia Administración, dentro de esa potestad de autotutela, y tenemos por un lado los recursos administrativos y por otro lado los procedimientos especiales para dejar sin efecto determinados actos administrativos. Ahí estarían los supuestos de revocación de actos administrativos, de revisión de oficio de actos administrativos, declaración de lesividad de actos administrativos. Para todos esos apartados, pues tendremos en su momento, si la audiencia lo demanda, pues un webinar específico. Entendemos que es mucho más interesante centrarnos en lo que son los recursos administrativos. Y, por supuesto, cabe la revisión de la actuación de la Administración pública a través del pertinente recurso contencioso administrativo que regula la ley de la jurisdicción, la Ley 29 de 1998. Si bien tenemos que tener en cuenta que para poder acceder a la jurisdicción, conforme dispone su artículo 25 de la ley reguladora, tenemos que impugnar una actividad que sea revisable en la jurisdicción. Es decir, tenemos que, entre otras cosas, haber agotado la vía administrativa, salvo algunos supuestos muy concretos, como el procedimiento especial de derechos fundamentales y algún otro. Es decir, que ojo, porque hay veces que el recurso administrativo es necesario y es pertinente ejercitarlo antes de acudir a la vía contencioso administrativo. Yo me he encontrado con no pocos procedimientos en defensa de la Administración en el que pues, lo primero que buscaba como letrado de la Administración era la inadmisibilidad del recurso contencioso. Y esa inadmisibilidad la encontraba muchas veces fácilmente porque el particular no había agotado la vía administrativa. Luego haremos una reflexión sobre ese particular. Por tanto, formas de anular un acto administrativo dictado por la Administración, o bien por los recursos administrativos, procedimientos especiales, o en su caso, a través del recurso contencioso administrativo. Bien. ¿Cuáles son los recursos administrativos? Pues debemos distinguir
dos grandes bloques que regulan los recursos. Por un lado, los recursos generales que regula la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que es la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por otro lado, los recursos especiales que regulan otras normas. Ahí pondremos algunos ejemplos y no nos meteremos en ello, pero sí es muy importante que cada vez que nos enfrentemos a una actuación administrativa que queramos impugnar, es analizar si es de aplicación alguna norma específica, pues si es una norma tributaria, si es una contratación pública, si es una norma relacionada con el empleo público, con el trámite de subvenciones, lo que fuere. Analizar cuál es la normativa especial y en el caso de que no exista regulación especial desde el punto de vista de los recursos, pues tendremos que ir a los recursos ordinarios o extraordinarios que prevé la Ley 39/2015. En ese orden de cosas, fundamental también, y siempre se lo digo a mis alumnos, conocer las transitorias de la ley, porque puede haber supuestos, ahora ya tiene ya unos años de vigencia la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pero hay bastantes supuestos en los que me he encontrado con que se recurre al amparo de la Ley 39/2015 cuando la legislación de aplicación era la Ley 3092 de 26 de noviembre. Bien, es verdad que no había grandes diferencias en el ámbito de los recursos entre una norma y otra. Dentro de la Ley 39/2015 vamos a distinguir a su vez dos tipos de recursos. Los recursos ordinarios, que se regulan en el artículo 107 y siguientes, que solo son dos, que es el recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición, y los recursos extraordinarios, que es el recurso de revisión. En el webinar de hoy analizaremos los tres tipos de recursos. El recurso de alzada y el potestativo de reposición cae contra aquellas resoluciones, es decir, contra aquellos actos que causan estado, como dice la doctrina, en vía administrativa, es decir, que ponen fin a la vía administrativa, y también contra algunos actos de trámite, que son los que la doctrina ha calificado como actos de trámite cualificados. ¿Cuáles son? Pues si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, si determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o si producen indefensión o perjuicios reparables a derechos e intereses legítimos. Ojo, porque aquí ya empezamos a analizar cuestiones de estrategia procesal. Deberíamos enfocar siempre los recursos administrativos pensando en el eventual recurso contencioso administrativo. Porque si vamos al recurso, como la práctica totalidad de los mismos se desestiman, vamos a continuar en vía contencioso administrativa y no debemos hacer nada que nos perjudique esa estrategia global. Yo siempre digo que el abogado lo que es un estratega que aplica normas de táctica procesal según los casos. Con lo cual, en el momento de interponer el recurso administrativo tenemos que decidir, por ejemplo, si recurrimos un acto de trámite o nos esperamos a la resolución que ponga fin al procedimiento. Pongo un ejemplo. Si recurrimos un acto de trámite en un procedimiento administrativo sancionador en el que nos venía alguna prueba, por ejemplo, las pruebas testificales. Dentro de un procedimiento que está encartado a nuestro cliente, pedimos unas pruebas testificales. La inercia de la administración, y sois alguien que ha sido funcionario público muchos años, es no admitir ninguna prueba que no sea un papelito, porque no quieren, los funcionarios entonces no querían ver a la gente, pues imagínense ahora con el COVID. Nadie quiere ver a gente, nadie quiere tomar declaraciones a nadie. Cuando yo, pensando un poco en el procedimiento judicial que años después, tenía precisamente la estrategia opuesta. Yo admitía prácticamente todo el elemento de prueba para no generar una indefensión que pudiera darle una ventaja competitiva al administrado en vía contenciosa administrativa. Bueno, pues cuando nos venían esa prueba, la inercia de muchos letrados es alzarse ya en ese momento en vía de recurso, porque es un acto que puede producir indefensión, porque es la denegación de una prueba y se queda afectado al artículo 24 de la Constitución española, o incluso por la vía especial de la tutela de derechos fundamentales. ¿Cuál es el problema si vamos por ese camino? Que no podremos hacer ninguna alegación respecto al resto de cuestiones en el ámbito contencioso administrativo. Es decir, si yo me limito a discutir la denegación de la prueba y me voy a un contencioso solo diciendo que la denegación de la prueba no era la tutela judicial efectiva y cualquier otra norma que desarrolle eso en el ámbito del procedimiento administrativo sancionado, me da igual si es la ley 40/2015, me da igual si es el decreto 45/2000 de la Comunidad de Madrid, que es el procedimiento administrativo sancionador para cuestiones con competencia de la Comunidad de Madrid. En el caso de Madrid, o en el caso autonómico, la norma autonómica de que se trate, solo voy a poder discutir eso. Con lo cual no es una estrategia acertada. La estrategia acertada será
dejar un papelito metido o un escrito de alegaciones, hacer constar nuestra queja, nuestra alegación de indefensión y en el ámbito del recurso general contra la resolución sancionadora, hacer valer dentro de las causas de nulidad del acto administrativo esa indefensión que arrastra la nulidad de todo el procedimiento, porque además ahí ya podremos hablar de N cosas más, pues de una caducidad del expediente, de una falta de competencia, de una falta de tipicidad, de una falta de proporcionalidad. Si hacemos lo contrario, estaremos metiendo al cliente además en dos procedimientos judiciales con el sobrecoste que supone. Y para los que no estén versados en el ámbito administrativo, no se piensen que por poner más recursos se va a intimidar al funcionario o el funcionario va a recular o va a reposer su decisión. No, realmente el funcionario va en automático, va sobre las vías de ese tren del que tira la locomotora de la administración, se siente perfectamente protegido por su administración y además el asunto que lleva pues es uno de cientos o uno de miles en ocasiones, pues como pasa nosotros con nuestros clientes, ¿no? Que para nuestros clientes su problema es su único problema, pero nosotros tenemos muchos procedimientos y muchos clientes a lo largo del año a los que atender. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, no se piense que por poner más recursos vamos a poder intimidar o hacer que la administración reconsidere su postura. Todo lo contrario, la administración va a jugar a que nos obligue a acudir a cuantos más procedimientos judiciales más. Dentro de la estrategia de defensa de la administración, quizá esa es la más destacada. La administración es permanente, la administración tiene una capacidad económica ilimitada y puede acudir a 5 o a 500 procedimientos judiciales. Y nuestros clientes no, porque la paciencia de nuestros clientes y la capacidad de nuestros clientes pues es finita, no es infinita. Entonces hay veces que tiran la toalla. Entonces la administración juega un poco a eso, a inundarnos de procedimientos judiciales. Lo bueno que tiene el ámbito del administrativo, el recurso a favor que tienen los administrados para luchar contra la administración. ¿Qué es lo bueno? Pues que basta una única sentencia que anule el acto administrativo para ganar la partida a la administración, en el que la administración lo tiene que hacer perfecto. Es decir, no puede haber pequeñas irregularidades que no afecten al contenido y a la validez y eficacia del acto administrativo, sino que si no lo hace perfecto, el acto administrativo se cae por un evidente principio de seguridad jurídica del artículo 9 de la Constitución. Por eso tenemos muchas armas, lo que tenemos que saber es ejercitarlas. A mis alumnos siempre les digo que es conveniente jugar a meter palos en las ruedas de la administración. Es decir, no dejar ningún documento de administración, ninguna resolución sin contestar y, por supuesto, continuamente presentar escritos que obliga a la administración a tomarlos en consideración y resolverlos. Con la nueva ley de procedimiento administrativo, bueno, la nueva, perdón por el inciso, los que nos hemos tirado la ley 3092 nos parece la de 2015 nueva, ¿no? Ya no es tan nueva. Pero con esa ley, la administración tiene obligación de aceptar, considerar y resolver todos los tipos de alegaciones que presentemos antes de la resolución del expediente administrativo de que se trata. No hay ya un plazo concreto y determinado para hacer alegaciones, que sí existe, pero además podemos presentarlo en todo momento. Y hay que jugar a eso, hay que jugar a buscar indefensiones, a buscar unidades y sobre todo a jugar con el tiempo. El tiempo para la administración en un procedimiento va en contra de sus intereses en muchas ocasiones. El hecho de dilatar un procedimiento administrativo, si es desfavorable para el interesado, si es un procedimiento iniciado de oficio, va a generar la caducidad del procedimiento administrativo. Y la caducidad muchas veces es el mejor elemento para ganar un contencioso administrativo, sobre todo teniendo en cuenta en determinadas provincias la carga de trabajo de los jueces de lo contencioso administrativo. Cuanto más fácil y mejor explicado se lo demos, pues muchísimo mejor. Por tanto, cuestión de estrategia procesal, yo esperaría siempre a la decisión definitiva del acto administrativo para interponer el recurso contencioso que procediera y, por supuesto, el recurso administrativo si procediera el de alzada. ¿Qué recursos caben dentro de los ordinarios? Pues el alzada o el potestativo de reposición. Ambos recursos tienen que estar fundados en las causas de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los antiguos 62 y 63 de la Ley 3092. Es decir, las causas de nulidad, el catálogo de causas que regula el artículo 47 y las causas de anulabilidad, que es cualquier disconformidad del acto administrativo con una norma jurídica, incluso de carácter reglamentario o incluso emanada de una autoridad inferior al órgano que ha dictado el acto administrativo. Es decir,
Un acto administrativo de un ministro no puede violentar una disposición general emanada de un subordinado suyo. Es el principio de individualidad singular de los reglamentos. Y el artículo 48 permite también que se puedan anular actos administrativos por la desviación de poder, que es la utilización de potestades administrativas para fines diferentes a los que están configurado el procedimiento de que se trate. La desviación de poder, en tiempos, nos decían, sobre todo a mí me lo contaban en la universidad y cuando estudiaba en la oposición me decían que era el argumento del mal abogado o del abogado que no tiene nada que alegar, ¿no? Pero es verdad que a la desviación de poder se está dando un cierto protagonismo en los últimos años y ya tenemos actos administrativos anulados por desviación de poder. Pues, por ejemplo, yo he tenido hace poco algún cese que he ganado de funcionarios nombrados por libre designación que se han anulado en base a esa desviación de poder. Decíamos también los recursos extraordinarios, el recurso de revisión, artículo 118 y siguientes del procedimiento administrativo, lo veremos al final del webinar. Y por otra parte, los recursos especiales. Ojo, porque efectivamente hay recursos especiales en otras normas de aplicación. En materia de haciendas locales, el texto refundido de haciendas locales prevé, por ejemplo, un recurso de reposición en materia de hacienda local que no es potestativo, sino que es obligatorio, que regula el artículo 14. Es decir, en materia de hacienda local en los municipios que no son de gran población, ese recurso es necesario para agotar la vía administrativa y no puede un particular ir al contencioso administrativo sin haber planteado ese recurso de reposición. Fíjese, porque los funcionarios que suelen estar ya muy duchos del procedimiento administrativo, y algunos de ellos son muy cabrones, perdónenme por el exabrupto cuartelero, pues en los pies de recurso inducen a error. Y entonces dicen, contra la presente resolución, imaginemos una situación tributaria en una entidad que no es un municipio de gran población, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes. El particular que no sabe o el abogado que no es ducho dice, podrá interponer el recurso, pues es potestativo. No. Yo me voy directamente al recurso contencioso, porque también lo pone en el pie de recurso. Contra la estimación que se presenta del referido recurso de reposición, podrá interponerse a sí mismo un recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses entre el juego contencioso administrativo de donde fuere. Bueno, pues no pocos ciudadanos han obviado ese recurso de reposición, se va al contencioso y se ha encontrado con una sentencia o con un auto de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo. Y desde luego no hay nada más desagradable para un profesional que va a un procedimiento contencioso encontrarse con que le han inadmitido sus recursos mientras sigue al fondo. Y eso es realmente difícil de explicar a los clientes y va a ser lo primero que busque el letrado de la administración, como decía antes, si puede evitarlo. Otros recursos especiales, si ánimo de ser exhaustivo, pues el recurso especial en materia de contratación, que regula el artículo 44 de contrato del sector público, de 9/2017, es un recurso que está muy en boga últimamente para determinados procedimientos de contratación pública y que resuelven tribunales administrativos, pero dotados de independencia y una elevada capacidad técnica. Por supuesto, las declaraciones económicas administrativas que todos ya conocerán con mayor o menor profundidad, el recurso de reposición tributario en el ámbito de Administración General del Estado, es decir, que acudamos siempre a la legislación específica de aplicación por si encontramos algún recurso distinto. No obstante, el consejo siempre es seguir lo que nos dice el acto administrativo expreso que nos hayan dictado. Es decir, si el acto administrativo nos dice recurso de alzada, al recurso de alzada. Si nos dice recurso de reposición, al recurso de reposición. Si nos dice el recurso que proceda, pues en la antigua ley del sector público, el recurso de nulidad, pues el recurso de nulidad, lo que proceda. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco siguiendo las directrices de la administración, no pasa nada. Me reconfigurarán el recurso en vía administrativa, lo calificarán como sea y lo tramitarán. Pero si yo hago la machada de decir, no, creo que el recurso es este, creo que tengo razón, voy y me equivoco, puedo encontrarme con una firmeza del acto administrativo que sea atacable luego en vía contenciosa administrativa. Por tanto, el consejo es siempre seguir lo que dice la administración pública. ¿Cuáles son los requisitos de los recursos administrativos? Pues realmente son poquitos, porque pensemos que, como diré a continuación, no hace falta abogado para acudir a un recurso administrativo. Por tanto, básicamente lo que se pide es nombre y apellidos del recurrente y su identificación personal, su DNI, su NIE, el acto que se recurre y por qué se recurre, siendo que la razón por la que se recurre sea absolutamente laxa, puede ser absolutamente laxa y referir simplemente a que
se vulnera la ley, se vulnera la Constitución, lo que ustedes quieran, y luego ya el funcionario de turno pues preparar la propuesta de resolución que proceda. Lugar, fecha y firma del recurrente. Bueno, por supuesto, no lo he dicho. Si se actúa por representación, hay que acreditar la representación conforme a las normas que regulan el procedimiento administrativo. Lugar, fecha y firma del recurrente. Identificación del medio en el que tienen que recibirse las notificaciones. Piensen en la no obligatoriedad de notificaciones electrónicas para las personas jurídicas, para las comunidades de bienes, comunidades de propietarios, en sus relaciones con la agencia tributaria, etcétera. Ojo con esas notificaciones obligatorias, porque nos podemos encontrar con que se ha notificado una resolución de un recurso en una sede electrónica, en un tablón edictal electrónico, y luego nos caduca el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. Debemos dirigirlo a la unidad administrativa que proceda. Realmente eso es un requisito que tampoco tiene mayor relevancia, porque si nos equivocamos, lo que harán será dirigirlo al órgano administrativo competente. De hecho, no suele ser tampoco mala práctica no dirigirlo directamente al órgano administrativo que deba resolverlo. Y me explico. Como a veces las cuestiones de caducidad de un expediente se ganan por días, realmente por días son lo que nos da la posibilidad de declararlo caducado, a veces que es muy interesante presentarlo no en la sede electrónica del órgano administrativo, sino que presentarlo pues en correos o presentarlo en otra administración, porque los tiempos desde que en correos presenta un escrito hasta que llega a la administración podemos perder allí entre 2 y 7 días tranquilamente, más el tiempo que si es una administración grande se registra de entrada y pasa al servicio que corresponda, pueden pasar otros 2 días tranquilamente. Vamos a poder ganar casi una semana de plazo. Cuando los plazos de caducidad en los expedientes sancionadores, por ejemplo, son de 3 meses o 6 meses, realmente esa semana cuenta y esa semana es importante. Con lo cual, pues un consejo interesante es eso. Hemos cumplido con nuestra obligación de presentarlo en un registro general, que es lo que marca el procedimiento administrativo común, o en el servicio de correos, con nuestra copia sellada, y luego ahí ganamos esa semanita de demora en que llegue a la mesa del funcionario la resolución que se trate. No digamos nada si encima pues ese funcionario pues está de vacaciones, de moscosos, de canosos o lo que proceda. Y, por supuesto, las demás particularidades que se exijan en su caso según las disposiciones específicas, que suelen ser casi ninguna. Una cuestión importante que parece que juega a favor del administrado, del ciudadano, y no siempre juega a favor de él, es el error de la calificación del recurso. Dice la ley que no será obstáculo para su tramitación siempre que se busque su verdadero carácter. Es decir, que si yo llamo recurso de reposición lo que es un recurso de alzada, ¿qué va a hacer la administración? Si cabe recurso de alzada, lo tramitará como tal. Es decir, la resolución que ponga fin a su procedimiento será, primero, calificar el recurso del interesado como recurso de alzada. Segundo, inadmitir, desestimar, estimar parcialmente lo que proceda. Pero esto puede jugar muchas veces contra el ciudadano. De hecho, cuando la administración hay veces, especialmente cuando se refieren a actos administrativos que quieren defender a capa y espada y que puede darles un camino de salida fácil, y yo lo he visto muchas veces, la administración lo que hace es que tramita muchos recursos que están indefinidos o incalificados, los tramita como recursos de revisión. Al tramitar como recursos de revisión, lo que hace es que los inadmite, o bien porque el acto administrativo no es firme, o bien porque se han desestimado otros sustancialmente iguales, o bien porque no hay razones para entender su admisión a trámite. Eso está mal hecho, luego lo veremos a final del webinar, no debería hacerse así. Pero la administración tiene una resolución, tiene ya un papelito, y en ese papelito lo que dice es, se inadmite, y usted si quiere ahora vaya al contencioso. La parte se va al contencioso, y dentro de 2 años, 3 años, según la provincia en la que estemos, nos encontramos con una sentencia que dice, sí, la administración lo ha hecho muy mal, usted tenía razón, y vuelva a la casilla de salida. Tramite un recurso de revisión o tramite un recurso de alzada. ¿Por qué? Por el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa, que cada vez es menos por la jurisprudencia del Supremo, pero a día de hoy sigue existiendo y el juzgado de lo contencioso o la sala de lo contencioso no puede sustituir la decisión de la administración. Puede decir si lo que ha hecho la administración está bien o está mal, pero no puede colocarse en el lugar de la administración
y sustituir su criterio. Entonces, nos obliga a un peregrinaje a un procedimiento jurisdiccional primero y luego a otro. Y esto es lo mismo, es muy difícil de explicar al cliente si nos meten en el corralito de ese contencioso para volver a la casilla de salida. Con lo cual, mi consejo para evitar eso es calificar adecuadamente el recurso. Y calificar que es un recurso de alzada, por tales razones, etc. Por supuesto, no se pueden alegar vicios de forma o de fondo si yo he causado esos vicios. Y como decíamos antes, no se requiere dirección letrada ni representación por procurador, ni nada por el estilo. Pero es recomendable por esto que estamos hablando, es recomendable por asistencia procesal. Desgraciadamente, y a todos vosotros que os dediquéis en alguna forma al derecho administrativo, lo que veréis es que el cliente suele venir ya con un embargo en su cuenta corriente o suele venir ya con una resolución que ha causado esta administrativa y nos llega para buscar ayuda porque ahora el abogado ya es obligatorio para ir al contencioso administrativo. Y muchas veces la enfermedad ya es terminal y muchas veces no se puede hacer ya nada. Pero coger un procedimiento administrativo desde el principio nos da muchísimas más posibilidades de éxito, con la estrategia de meter palos en las ruedas y con la estrategia de hacer determinadas actuaciones que obligan a la administración a pronunciarse y a no ponerse de perfil. Y sobre todo por una razón que voy a explicar ahora y que es quizá lo más importante. A mí me bastaría si al final del webinar se quedan todos con esta idea. Y es la diferencia entre las pretensiones y los motivos. Pretensión es lo que yo le pido a la administración y motivos son las razones jurídicas que yo le doy a la administración para que me estime mi pretensión. Los motivos pueden cambiarse a lo largo del procedimiento administrativo y en el contencioso administrativo. Otras cosas porque al principio no hace falta dirección letrada y después sí. Y puede ser que nosotros veamos un problema de vicio de competencia jerárquica en el autor del acto administrativo o un problema de caducidad que se ve al final, etc. Y por ello los motivos son mutables, son mudables. Pero las pretensiones no. Es decir, no me importa tanto en vía de recurso de reposición potestativo, porque lo puedo alegar o no alegar, el acto administrativo ya ha puesto fin a la vía administrativa, pero sí me parece especialmente trascendente en el ámbito del recurso de alzada. No puedo pedir en vía contencioso administrativa lo que yo no haya pedido en vía del recurso de alzada o en vía administrativa, porque sería vulnerar la función revisora de la jurisdicción y sería vulnerar la autotutela de la administración. La administración tiene que poder pronunciarse sobre todas nuestras pretensiones. Por eso lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, pedir una indemnización sobre una lesión causada por un acto administrativo que no he pedido a lo largo del procedimiento o que no he pedido en vía de recurso, porque eso es sorpresivo, es una mutatio livelli. Con lo cual, por eso a mis clientes siempre les digo, fundamental que vayan con el abogado desde vía administrativa. Y esto es lo que dice la ley y lo que dice la jurisprudencia, pero como todos vosotros conocéis, los que ejercéis, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es al final lo que nos dicta el magistrado de turno. Y hay veces que o por desconocimiento o por premura o por carga de trabajo, pues se elude lo que dice la ley. Yo recuerdo ya fue hace unos años, pero yo recuerdo hubo una sentencia de audiencia nacional de la Sala de lo Contencioso en materia de función pública en la que la Sala desestimó el recurso porque yo no había hecho esa alegación jurídica en vía del recurso de alzada. Alegación jurídica que no hice porque desconocía el expediente y por tanto no podía conocerlo. Y en todo caso era una razón jurídica, una fundación jurídica, un motivo, no una pretensión. Y nada menos que toda una Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional compuesta por 3 magistrados que, según lo que dice la ley, deben deliberar, debatir y votar el fallo de esa sentencia, pues no lo entendieron. No cabía recurso de casación y al final, cuando pedí la aclaración, pues me dijeron lo que nos dicen a todos cuando pedimos la aclaración de la sentencia, esté acordado en la resolución de fecha. Entonces, fundamental y desde el principio con licencia letrada y desde el principio tener muy claro cuáles son las pretensiones y cuáles son los motivos y la diferencia entre ambos. ¿Cuáles son los plazos de interposición? Los plazos de interposición son, en ambos casos, alzada y reposición, un mes, que deben computarse de fecha a fecha, es decir, si a mí me notifican el 26 de abril una resolución administrativa, tengo hasta el 26 de mayo para presentar ese recurso.
no hasta el 27 y por supuesto tampoco antes, al día siguiente antes de las 3, que estamos en vía administrativa y no contencioso administrativo. Plazo de un mes para la interposición del recurso. Resolución del recurso que se hará en el plazo de 3 meses para el recurso de alzada y en el caso de reposición en el transcurso del plazo de un mes. ¿Por qué esa diferencia? Porque, como bien indica su nombre, el recurso de alzada se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución o su superior jerárquico, pero en todo caso lo va a resolver el superior jerárquico. El superior jerárquico recaba el expediente administrativo del subordinado y lo recaba con un informe razonado, con lo cual eso en la administración pues se tarda. A nosotros nos parece que 3 meses, desde el punto de vista de la administración, que 3 meses que es una barbaridad de plazo, pero 3 meses es esto en la administración, es nada. Entonces son plazos brevísimos y son plazos que enseguida transcurren. El sentido del silencio, transcurrido ese plazo de 3 meses para la alzada o el de reposición un mes, pues es desestimatorio. El Código de Procedimiento Administrativo dice que el sentido del silencio es desestimatorio. ¿Cuándo va a ser estimatorio? Solo hay un supuesto. Cuando hay doble silencio negativo que se convierte en positivo. Es decir, si yo presento una reclamación y frente a esa reclamación es desestimada por silencio administrativo y recurro esa desestimación en alzada, me encuentro con que negativo más negativo es igual al silencio positivo. En el caso del recurso de alzada y el doble negativo. Transcurrido ese plazo, no solo surge la ficción jurídica del silencio, recuerden que el silencio administrativo no es un verdadero acto administrativo, sino que es una ficción jurídica que nos permite ir a acudir a la jurisdicción y por eso se abre el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo. Ojo, el artículo 46 de la ley de la jurisdicción establece un plazo de 6 meses desde que se producen los efectos del silencio. Pero ese plazo de 6 meses, en el caso del silencio, ha sido dejado sin efecto por doctrina constitucional. Aquí les cito la sentencia 14 de 2006, pero existe un acervo jurisprudencial de la constitucional vigente la anterior ley de jurisdicción contencioso administrativa que decía lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que una administración incumplidora de su obligación legal de resolver se convierta en una situación de ventaja procesal en el procedimiento contencioso administrativo frente a un ciudadano que sí ha sido diligente. Entonces, en el caso en que no haya resolución expresada del recurso, tenemos abierto el plazo sine die. Pero ojo con jugar con esto, porque podemos encontrarnos con un procedimiento contencioso administrativo en el que el juez no se lo lea y resuelva en ese sentido desestimando y en este caso inadmitiendo el recurso contencioso por extemporaneidad. Por lo tanto, si podemos presentarlo dentro del plazo de 6 meses, pues tanto mejor. En el caso de que luego, una vez presentado el recurso contencioso administrativo, aparezca esa resolución que confirme el silencio, esa resolución desestimatoria, pues deberíamos ampliar, conforme a las reglas del artículo 40, señor Gómez, de la Justicia Contencioso Administrativa, el objeto del recurso contencioso administrativo. Porque aunque sea confirmatoria y parece que no es necesaria, conviene ampliar. Otra reflexión interesante sobre la interposición del recurso contencioso administrativo sobre este plazo es que, lo que he dicho antes, que tengan en cuenta que puede ser algún juez que no lo acepte. Generalmente los jueces que están como sustitutos en el ámbito de la justicia contencioso administrativa suelen ser muy buenos jueces contenciosos porque suelen ser profesionales del ámbito del derecho administrativo acreditados. Pero hay veces que nos hemos encontrado con sentencias de inadmisión rocambolescas. Yo me acuerdo hace unos años, y habían pasado muchos años ya de esa doctrina constitucional, en el que el recurso contencioso estaba fuera de plazo, con amparo en lo que dice exactamente la norma legal, la ley de la justicia contencioso administrativa, y yo, como letrado de administración, no alegué la extemporaneidad, porque me parecía que la doctrina constitucional pues estaba muy clara. Pero el magistrado planteó al final del juicio, era un tema de casi 15.000 euros de cuantía, un tema de cierta cuantía para el ciudadano, en el que si se planteaba la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad. Y lógicamente el magistrado me dio la vía y yo lo alegué y acabó viendo una sentencia de inadmisión por extemporaneidad, que era realmente injusta. La sentencia era realmente injusta, la sentencia no cabía recurso en aquel momento, ni de apelación ni recurso de casación, y el ciudadano se comió una sentencia que era manifiestamente injusta. Entonces, por
tanto, si pueden evitar el debate de tener que discutir esas cosas con la administración, pues háganlo. ¿Cuáles son las resoluciones recurribles? Pues las de alzada son las que no ponen fin a la vía administrativa y las de reposición las que sí ponen fin a la vía administrativa, excepto las que resuelvan las alzadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que se creía hace unos años, una cuestión que ya zanjó el Tribunal Supremo, pues no sé si fue hace 5, 6 o 8 años, no cabe un recurso de reposición contra la resolución del recurso de alzada. Es verdad que en muchos pies de recurso la administración lo ponía. Contra presente resolución de sistema de recurso de alzada cabe recurso de tipo de reposición ante esa autoridad que lo dictó. No cabe. No cabe y por tanto no procede ese nuevo recurso, no cabe ese segundo recurso administrativo. Y ojo lo que decía antes con la alzada. Si no presentamos el recurso de alzada, no podemos ir a la jurisdicción contencioso administrativa. Con lo cual es esencial que planteemos ese recurso. Una cuestión que me parece interesante abordar es el tema de la suspensión. Porque claro, nos encontramos con que la mayoría de los ciudadanos y desgraciadamente muchos letrados que habitualmente no se dedican al derecho administrativo piensan que la mera interposición del recurso suspende la ejecutividad del acto. Y no es así. Con carácter general, la interposición del recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. Otra cosa es que en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador, el ámbito de protección sancionadora, y desde la Ley 40 del 2015, antes no, pero desde la Ley 40 del 2015, no se ejecutan las sanciones mientras quepa un recurso administrativo contra la misma. Es decir, que si podemos recurrir en alzada o en un recurso de reposición, la sanción no sería ejecutable. Pero es distinto, es un supuesto de no ejecución del acto administrativo, no de suspensión. Pero ténganlo en cuenta de cara a informar a los clientes o cuando tengan un asunto de esta naturaleza. Que no quepa la suspensión del acto administrativo con carácter general por la mera interposición del recurso no quiere decir que no se pueda pedir. Pues esto es lo de siempre, ¿no? Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, diría el funcionario de turno. Se puede pedir la suspensión. ¿Cuándo se puede pedir la suspensión? Pues cuando concurran una o dos de las siguientes circunstancias. Que la ejecución causa perjuicios de imposible o difícil reparación. Aquí entramos dentro del ámbito de las medidas cautelares, la teoría general de la tutela cautelar, es decir, del fumus bonis juris, del periculum in mora, de la proporcionalidad. Hay que analizar caso por caso. Evitemos, por favor, las meras referencias a que concurren esos perjuicios de imposible o difícil reparación sin explicarlos y sin acreditarlos, porque claro, una ejecución de una liquidación tributaria de 50.000 euros por una se factura 1 millón de euros no causa perjuicios de imposible o difícil reparación y la regla general es la no suspensión de liquidaciones tributarias, pero ¿qué pasa cuando esa ejecutividad de esa liquidación tributaria puede generar el concurso de acreedores de esa empresa? Pues evidentemente ahí sí hay ese perjuicio de imposible o difícil reparación. La administración lo puede hacer de oficio, pero no lo va a hacer nunca, no os engañen. O sea, lo va a hacer si se lo solicita el recurrente. Y también cuando la impugnación se fundamenta en una de las causas de nulidad de derecho del artículo 47. Pues falta de competencia territorial, falta de competencia material, lesión de derechos fundamentales de libertades públicas, violación de las normas referidas a la formación de la voluntad de los órganos colegiados, lesión de derechos fundamentales, etc. Las cosas del artículo 47, actos de contenido imposible. Bien, en esos supuestos deberíamos alegarlo. Otra razón de más que abona la teoría de que debemos ir con abogado a ese tipo de recursos. Vayamos a ese recurso con una adecuada fundamentación jurídica, pidamos por otro sí la suspensión del acto administrativo impugnado y hagámoslo no solo con las razones de imposible difícil reparación, o incluso aunque no concurran, sino por haber alegado las causas de nulidad del artículo 47, que no quiere decir que existan, porque al final administrativo se pone por el artículo 48, por simplemente una vulneración de una norma reglamentaria o una norma legal. Pero basta con alegarlo para que entremos dentro del supuesto habilitante de la suspensión. Y ahora diré el porqué. Por el silencio administrativo positivo en la suspensión. Es decir, el silencio es negativo para el fondo de los recursos, para el gestión de los recursos, pero el silencio es positivo
en el plazo de un mes para la suspensión del acto administrativo. Con lo cual, debemos pedir la suspensión, debemos pedirla por otro sí y debemos presentar en plazo el recurso. Y les aseguro que en la mayoría de las ocasiones habrán ganado una suspensión del acto administrativo, porque un mes es un plazo insuficiente para que la administración pública se pronuncie sobre esa medida de suspensión. Y si tenemos ganada la suspensión del acto administrativo, eso ya es un acto firme, plenamente válido, porque produce algunos derechos para los ciudadanos y que solo puede ser anulado por la administración a través de un procedimiento, que corresponda, procedimiento de revisión, de oficio, de declaración de elegibilidad o entrando al fondo de la cuestión. Pero si tenemos ganada la suspensión, tendremos también mucho más fácil conseguir la confirmación de la suspensión vía contencioso administrativo. Por lo tanto, silencio positivo de un mes. Puede exigirse la caución, no es habitual, no es mala idea ofrecer una caución, pero yo he visto en contadísimas ocasiones en los últimos 20 años de ejercicio la fijación de una caución en el ámbito cautelar dentro de la administración. Sí es habitual en el ámbito jurisdiccional, pero en el ámbito de la administración lo he visto muy pocas veces. A veces porque las entidades públicas son tan pequeñas que no saben cómo manejar esas cauciones. Distinto sería si fuera la Administración General del Estado, ¿no? o una comunidad autónoma, pero a veces es difícil gestionarlos. Lo que les decía, en el ámbito de la tutela cautelar y el posterior contencioso administrativo, que lo prevé la ley, que se pueda, esta es una novedad de la ley 30 de 2015, que se puede prorrogar una vez agotada la vía administrativa, si existe, y existe si la hemos presentado y en un mes no nos han contestado, y cuando se interponga el recurso contencioso administrativo, se mantendrá hasta que se produce el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud de medida cautelar. Con lo cual, bueno, pues es muy interesante haber ganado esa suspensión en vía administrativa para mantenerla en el ámbito contencioso administrativo. Con lo cual, muy importante el tema de la suspensión. Muy más o menos ajustado al tiempo, según lo que me había dicho Javier, el presidente del webinar, y termino la intervención del webinar sin perjuicio del turno de ruegos y preguntas con el recurso extraordinario de revisión. Es un recurso que es extraordinario, como hemos configurado, y solo cabe contra los actos firmes en vía administrativa. Es decir, no cabe un recurso extraordinario de revisión contra aquellos actos que no han causado estado en la vía administrativa. Tiene que ser un acto firme y es un acto contra el cual nadie ha interpuesto recurso contencioso administrativo, porque en ese caso el acto no es firme. Se interpreta esa firmeza en vía administrativa con un acto administrativo que haya causado estado y que sea firme por haber sido inatacado. Y además se requiere que concurra alguna de las circunstancias, de las 4, que ve el artículo 118 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y es que se hubiera dictado, al dictarlo se hubiera ocurrido un error de hecho que resulta en los documentos incorporados al expediente. Esto, sobre todo, yo lo he visto muy frecuentemente en los supuestos de expropiación, en el que hay muchas fincas a expropiar y las piezas separadas de determinación de justo y precio se determinan justo y precios de forma errónea frente a unos titulares que no son, etcétera, etcétera. Si esos documentos existen en el expediente, se puede ir al recurso extraordinario de revisión. Y para eso tenemos un plazo de 4 años, que es un plazo realmente amplísimo. En segundo lugar, que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recurrida. Y ojo, porque esta aparición de documentos no puede ser que aparezcan por la desidia procesal del recurrente. Y esto es la resultado de que encontramos numerosa jurisprudencia. Es decir, por ejemplo, no puede aparecer una certificación del registro de la propiedad, que es el supuesto prototípico del registro de revisión. Es decir, no, resulta que es que fulano es el propietario, fulano tiene hecho el justo y precio, porque mire, aquí ha aparecido mi certificación del registro de la propiedad que acabo de pedir y dice eso. No, la administración va a decir, no, oiga, usted tiene que haber pedido eso en su momento. Haber pedido esa certificación y haber aportado esa certificación. No vale que usted me la aporte ahora y me diga que aparezca ahora. En tercer lugar, que en la resolución haya instruidos de documentos testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, es decir, falsedad documental o falso testimonio. Si se fijan, es
es muy parecido al recurso que se prevé, especialmente en el Poder Judicial, respecto de anulación de soluciones judiciales firmes. Tiene que haber esa sentencia firme. Y que la resolución, lo mismo, administrativa se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta y se haya declarado también por una sentencia judicial firme. En estos tres últimos casos, el plazo es de 3 meses desde que conocen esos documentos. Ojo con el conocimiento de los documentos porque nos van a alegar extemporaneidad siempre la Administración, o desde que la sentencia judicial quedó firme. ¿Vale? Lo mismo, una vez que la sentencia gana firmeza, tenemos 3 meses para ejecutarla. Esa es ahora mismo la principal tesis que se está realizando pues, para anular, por ejemplo, determinadas adjudicaciones de contratos administrativos o de licencias en los que se haya apreciado por un órgano jurisdiccional penal una conducta prevaricadora. Bueno, pues en vez de que el órgano jurisdiccional penal anule esa resolución, pues lo que está haciendo, siendo la opinión última del Tribunal Supremo, es permitir que con ese testimonio de sentencia judicial firme pues vayamos a ese recurso también de revisión. Es decir, un dislate y ulterior de tesis doctoral sobre esa cuestión, por lo que obliga es al ciudadano o a la administración perjudicada a acudir a un peregrinaje de jurisdicciones, primero a la penal y luego a la vía administrativa y luego a la contenciosa administrativa para conseguir ese tipo de anulaciones de institución de efectos de contratos o licencias que son las de primer derecho por esas causas de prevaricación. Con esto concluyo mi intervención del webinar respecto de los recursos ordinarios y extraordinarios de revisión y quedo a disposición de todos vosotros para las dudas o preguntas que tengáis al respecto. Muchas gracias.